en el eje de los $100. Buenas tardes. Entonces, bueno, bienvenidos todos a esta instancia, a esta actividad del Instituto de Derecho Canónico y Derecho Religioso. Muchos ya son habitués a nuestras invitaciones, algunos son nuevos, así que todos bienvenidos. Lo que nos convoca hoy es la reforma del derecho penal canónico y un énfasis en la protección de los menores. Ese era el título que rezaba en la invitación. Para desarrollar el tema, yo voy a hacer una pequeña, esperemos que sea pequeña, sí, porque es difícil a veces sintetizar estos temas, pero necesariamente tengo que hacer una contextualización, un poco de lo que es el derecho penal en la Iglesia y también de lo que es la reforma en general del derecho penal. Para luego introducirnos en una segunda parte en lo concreto de la protección de los menores, que es el tema que nos convoca más específicamente. Finalmente, dejaríamos un espacio para comentarios, preguntas, un intercambio, para que esto, de esa forma, no se vaya más de la hora y poco, no mucho más de 1 hora y 10, 1 hora y cuarto. Bien, vamos a comenzar entonces un poco contextualizando lo que es esta reforma del derecho penal en la Iglesia. Yo les voy a compartir pantalla, un PowerPoint para ir siguiendo mejor la disertación. ¿Me avisan cuando vean en la pantalla? Ahí sí, Gabriel. Ahí se está bien, muy bien. Bien, entonces la reforma del derecho penal canónico a la protección de los menores. Vamos a hacer unas observaciones preliminares. La reforma es mucho más amplia y profunda que el tema de abuso de menores, ¿no? Hay un tema que ha sido bastante publicitado desde que se dio la noticia de la reforma del derecho penal, que se hizo mucho énfasis en el abuso de menores. Bien, sí, es un punto importante, pero no es el único, no es el único. La reforma es mucho más amplia. De hecho, lo que se establece, el canon, es un canon único que habla del abuso de menores como delito y las medidas, las penas, ya estaba vigente. Estaba vigente a través de distintos documentos, de distintas normas que a partir del año 2001 se fueron dando, 20 años exactamente, que se vienen dando normas, se viene legislando en la Iglesia sobre el tema de los abusos de menores por parte de los clérigos. Ahora vamos a ver un poquito cuándo empezó eso. Sin duda que en cuanto al contexto general, era necesario fortalecer y actualizar el derecho penal canónico. Este derecho penal canónico se había renovado cuando se renovó el Código de Derecho Canónico en el año 1983. Y el derecho penal canónico nunca había sido algo que conformara mucho. No era de los libros que había quedado mejor logrado. Un poco por la indeterminación, cosas muy abiertas, muy poco específicas, una manera de tratar el derecho penal que sin duda no estaba muy actualizado con lo que es nuestra sociedad actual, nuestra Iglesia actual. El derecho penal en la Iglesia tiene 3 fines, que son restablecimiento de las exigencias de la justicia, la enmienda del reo y la reparación de los escándalos. De esos 3 fines, ahora se hace bastante hincapié en esta reforma, en el último, en la reparación de los escándalos, cosa que se hablaba poco. Entonces ahora, en ese sentido, se modernizó bastante, porque como nosotros sabemos, en el ámbito civil, el derecho penal ha girado desde la centralidad de la víctima a la centralidad de
perdón, de la centralidad del reo, del delincuente, a la centralidad de la víctima. Entonces se hace mucho énfasis hoy en día en la reparación, la restitución. Bueno, justamente en eso también esta reforma hace hincapié. ¿Tá? Bien, esta reforma se da a través de la Constitución Apostólica Facite Gregem Dei, presentada en la Gracia de Dios. Fue dada por el Papa Francisco, ahora en la fiesta de Pentecostés, el 1 de junio, y esta reforma va a entrar en vigor el 8 de diciembre. Es decir, ¿qué es lo que reforma? Reforma todo lo que es el libro sexto del Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico tiene 7 libros. El sexto es el que se refiere al derecho penal. ¿Tá? Son 89 cánones, del canon 1311 al 1391. ¿Alguien estaba levantando la mano? Me pareció que alguien levantó la mano, no sé. Sí, perdón, César, No, si me puedes decir algo. ¿Cómo? No se escucha. El último número que compartiste. ¿El último número de qué a qué se refiere? ¿1399? ¿Será eso? Porque no se escucha entrecortado, no se escuchaba bien. Para esto. Bien. El primero de estos cánones, el 1311, un poco para ubicar el tema, dice, tiene 2 parágrafos. El primero dice, la Iglesia tiene derecho originario y propio a castigar con sanciones penales a los fieles que hayan cometido delitos. O sea, es un derecho propio de la Iglesia que no se lo da el Estado, ni se lo da ninguna otra institución ni poder, a castigar con penas a sus propios miembros. Eso es lo primero. Y el segundo parágrafo es nuevo, es un parágrafo que se agregó ahora. ¿Tá? Dice, quien preside a la Iglesia debe custodiar y promover el bien de la misma comunidad y de cada uno de los fieles, con la caridad pastoral, el ejemplo de la vida, el consejo y la exhortación. Y si fuese necesario, también con la imposición o la declaración de las penas, conforme a los preceptos de la ley, que han de aplicarse siempre con equidad canónica y teniendo presente el restablecimiento de la justicia, la enmienda del reo y la reparación del Estado. Los 3 fines que recién habíamos dicho que tiene el derecho penal en la Iglesia. Entonces, como ustedes ven, el derecho penal en la Iglesia se inscribe en la misma acción pastoral de la Iglesia. No es algo añadido, sino que es propio. Es decir, el corregir, el imponer ciertas penas a aquel que se equivoca, a aquel que comete un delito, es parte de esa vida de la Iglesia, esa vida pastoral de la Iglesia, y también de la caridad pastoral. Entonces, este nuevo parágrafo, esto que se le agrega, esta segunda parte, que es un agregado ahora nuevo, nos da la impronta de lo que pretende el derecho penal en la Iglesia, ¿no? El énfasis en la reparación. Es decir, una concepción, como decíamos, muy actual del derecho. Es decir, haciendo énfasis en la justicia como reparación. Centrando más en la víctima que en el delincuente. La reforma en números. Bueno, primero, el cambio en el título. Se agrega penales. Antes se llamaba el libro sexto de las sanciones en la Iglesia. Hoy se le agregó penales, ¿no? Porque de hecho hay sanciones también de otro tipo. Entonces se especifica que son sanciones penales. ¿Tá? De los 89 cánones que yo les decía que tiene este libro, se reformaron 63. O sea que es importante. Estamos ante una reforma importante. ¿Tá? 17 permanecieron sin cambios, o sea que son la minoría los que permanecieron sin cambios, y 9 se trasladaron. ¿Tá? Es decir, se trasladaron del libro. Eso es importante porque justamente el canon que nos interesa a nosotros, que es el de abuso de menores, es uno de los que se traslada. Principales puntos de la reforma en general. Se establecen nuevas penas. ¿Tá? Yo les puse ahí un ejemplo porque quizás sea el más llamativo,
porque el derecho canónico no tenía, el derecho penal canónico no tenía, por ejemplo, el pago de una multa, ¿tá? En pesos pecuniarias, y ahora se establece como pena el pago de una multa. Hay una mayor atención a la enumeración de las penas, ahora ya las vamos a ver, porque eso es muy interesante. En cuanto al orden, se detallan qué penas existen en la Iglesia o se pueden imponer. Es decir, porque es un servicio a la autoridad eclesiástica para que identifique mucho mejor, de acuerdo al delito, la pena proporcionada al delito que puede imponer aquel que comete un delito. Algunas penas que antes estaban previstas solo para los clérigos, o sea, solo para los sacerdotes, ahora también se extienden a los fieles, por ejemplo, a los laicos o a los religiosos. ¿Tá? Por ejemplo, la suspensión. ¿Tá? Es decir, ¿por qué? Porque es una adaptación, como decíamos, a la nueva realidad de la Iglesia. Hoy la Iglesia tiene variedad de ministerios, variedad de oficios. Hoy hay muchos laicos que cumplen funciones en la Iglesia, incluso con oficios instituidos. Cada vez se institucionalizan más oficios. Entonces, bueno, también a ellos ahora llega el derecho penal, que antes no llegaba directamente. Los medios de intervención son más adecuados para corregir y prevenir los delitos, insisto, en la prevención de los delitos, junto con la reparación. Es decir, la prevención es un fin del sistema penal. El sistema penal no está solo para castigar, sino también para prevenir. Entonces, en eso también se ha actualizado el derecho penal de la Iglesia, el énfasis en la prevención. Se han cambiado los plazos de ciertas acciones criminales, ¿tá? Se han extendido. El derecho a defensa, también, que era algo que no estaba demasiado claro, no era tan explícito. Configuración de los delitos introduciendo algunos nuevos. ¿Por qué? Porque son nuevas las situaciones sociales, entonces hay nuevos delitos, ya los vamos a ver. ¿No? Y la reducción de los casos, esto es muy importante, la reducción de los casos, sobre todo en los delitos más graves, cuya sanción queda a discreción de la autoridad. En el libro sexto, aún vigente, porque no ha entrado en vigencia todavía, aún vigente, hay mucha pena indeterminada. Dice, bueno, la autoridad eclesiástica determinará una pena justa, pero no estaba muy claro, o sea, queda mucho librado a lo que, bueno, los obispos quisieran poner o no como pena. Entonces ahora eso se limitó muchísimo, ¿no? Y se especificó mucho más, y sobre todo en los delitos más graves. En los delitos más graves se redujeron muchísimo los casos cuya sanción queda así en la libre discrecionalidad de la autoridad. ¿Tá? Entonces, estas son algunas de las principales puntos de la reforma, ¿no? Es decir, lo más llamativo, como ustedes ven, son cuestiones muy generales, pero que hacen a la actualización del derecho penal en la Iglesia a las nuevas realidades eclesiales y la nueva realidad social, y la nueva concepción también que tiene el derecho penal en la actualidad. Las penas en la Iglesia, para los que no conocen, ¿cuál es la estructura del libro 6? El libro de las penas en la Iglesia. El libro 6 tiene dos partes. La parte primera, que se titula de los delitos y penas en general, y la parte segunda, que se titula de las penas para cada uno de los delitos. Esas son las dos grandes partes que tiene este libro de las sanciones penales en la Iglesia. Ahora bien, ¿qué tipos de penas existen en la Iglesia? Muy rápidamente, como les digo, simplemente para contextualizar, ¿no? ¿Qué tipos de penas existen en la Iglesia? En la Iglesia existen tres tipos de penas. Lo que se llama las censuras, que son las penas más importantes, que son la excomunión, el entredicho y la suspensión, que hasta ahora la suspensión era solo para los clérigos, para los sacerdotes, ahora se extiende también a otros fieles. Bien, esas son las tres grandes censuras, las penas más grandes. Luego tenemos las penas expiatorias, ¿tá? Que son penas no con tanta gravedad como las censuras, no tan importantes como las censuras, serían las penas de imposición más ordinaria. Y luego tenemos lo que se llaman remedios penales y penitencia.
que, como su nombre lo indica, son imposición de una penitencia, de una amonestación, ¿tá? Un llamado de atención, es decir, son las más leves. ¿Tá? Es decir, cuando hay sobre todo peligro de cometer un delito, y el delito, porque el delito en sí todavía no se ha cometido. Vamos a las penas expiatorias, porque esas penas expiatorias, que son, ya digo, las más comunes, las que se imponen con más frecuencia, estaban muy poco determinadas. Había muy poquitas de esas penas expiatorias que se determinaban cuál eran. Y ahora, una novedad importante es que se hace un elenco que no es taxativo, sino que es indicativo. Es decir, no es ese elenco y pues, son esas penas y nada más. No, se pueden incluso poner otras, no hay dificultad. Pero ese elenco que se hace indicativo es bastante abundante e importante, lo cual, como decíamos recién, le da a la autoridad eclesiástica una posibilidad de imponer distintos tipos de penas, porque bueno, antes sí, bueno, se dejaba librado a lo que la autoridad decidiera, pero la autoridad muchas veces no sabía qué pena poner. Entonces ahora tiene un elenco muy importante de penas. Entonces muy rápidamente vamos a verlas, no nos vamos a detener en esto. Pero sí tienen relación, de alguna manera después vamos a ver que tienen relación con el delito de abuso de menores. Por eso es que se los cito. El canon 1336, ahí está todo el elenco de lo que son las penas medicinales. Y se dividen en 4 partes. Hay 4 tipos de penas medicinales. Lo que son un mandato, una prohibición, una privación o la expulsión del estado clerical. ¿Tá? Entonces vamos a ver algunas, simplemente no nos vamos a detener en todas porque son muchas, pero para que a ustedes les suene un poco por dónde va esto de la penalización en la Iglesia. ¿A qué se refieren las penas que se refieren a un mandato? Por ejemplo, residir en un determinado lugar o territorio. ¿Tá? La autoridad puede imponer un clérigo residir en un determinado lugar o territorio. En la segunda, aquí está la novedad, una novedad importante. Pagar una multa pecuniaria o suma monetaria para los fines de la Iglesia, ¿tá? Según las normas determinadas por la Conferencia Episcopal. O sea, la Conferencia Episcopal deberá determinar normas para esto, pero se pone por primera vez una multa pecuniaria. No existía en la Iglesia una pena que consistiera en pagar una multa. Las penas de prohibición, ¿tá? Insisto, estamos con las penas expiatorias, ¿no? Que son las más abundantes, decíamos, y las más comunes. Bien. Las penas de prohibición. Prohibición de residir en un determinado lugar o territorio. Prohibición de desempeñar en cualquier lugar o en un determinado lugar o territorio alguno, cualquier oficio, cargo, ministerio eclesiástico. Prohibición de realizar cualquiera o determinados actos de potestad de orden, esto es para los sacerdotes, ¿no? Es decir, no puede, por ejemplo, confesar. La potestad de orden es lo que tiene que ver con el sacramento del orden sagrado, tiene que ver con la administración del sacramento. Por ejemplo. Prohibición de ejercitar algún derecho o privilegio, ¿tá? O usar un distintivo o un título. Prohibición de gozar de voz activa o pasiva en elecciones canónicas, ¿tá? Cuando hay que votar por algo, bueno, prohibición de tener voz activa o pasiva, prohibición de vestir el traje eclesiástico o el hábito religioso, si se trata de un religioso. Bien, privación, las penas de privación, penas medicinales de privación. Privación de todos o determinados oficios, cargos o ministerios o funciones. La privación de la facultad, por ejemplo, de oír confesiones o la facultad de predicar. La prohibición de la potestad de régimen delegada, o sea, esto sería más bien actos administrativos, no tiene que ver con la potestad de orden, o sea, con el sacramento del orden, sino que tiene que ver más con actividades administrativas. Privación de algún derecho o privilegio o título. Privación de la totalidad o de una parte de la remuneración eclesiástica que se recibe por desempeñar algún oficio. Y la otra, ¿ah? El cuarto tipo de estas penas
expiatorias es la expulsión del estado clerical, que sería una pena bastante grave para los clérigos. Bien, ¿va quedando claro más o menos hasta ahora? Estamos en cuestiones generales, ¿no? Ya vamos a llegar a la protección de los menores. Perdón, Gabriel, yo quería preguntar algo. Sí. Cuando dijiste de los cambios que se produjeron en relación a los cánones de 89, que eran 60 y 63, sí, se reformaron, 17 quedaron iguales y 9 se trasladaron. Eso hay que entenderlo, que se trasladaron de sección para... De sección. Ahí está. Porque tú dijiste que eran justamente los que tenían que ver con menores. ¿Para dónde se fueron? Claro, ahora lo voy a explicar cuando lleguemos a... Perdón, yo puedo esperar. Porque ese es un punto muy importante. Está, perfecto. Bien. Gracias. Antes de pasar a lo que tiene que ver con el abuso de menores, vamos a ver otras reformas importantes que hubo. Una reforma muy importante en el derecho patrimonial. Yo personalmente considero, una opinión personal mía, que es mucho más importante lo que se reformó en el derecho patrimonial que en la cuestión de menores. Porque en la cuestión de abuso de menores, insisto, lo que se hizo fue incorporar un canon de normativa que ya estaba, que ya existía. Sin embargo, en el derecho patrimonial se innovó bastante. De acuerdo a ciertos principios. El principio de transparencia en la administración de los bienes, principio de buena gestión de la administración de los bienes. Dos principios para evitar la corrupción y para aumentar la transparencia. En un ámbito en el cual, me parece muy importante, porque este ámbito participan muchos laicos, participan muchos fieles laicos. Entonces, es un ámbito en el que se ha penalizado bastante, y esas penas llegan a los laicos. Es uno de los ámbitos donde decíamos que ahora las penas llegan a los laicos. Bueno, este es un ámbito privilegiado para eso, ¿no? Entonces aquí está bien establecido el castigo a los abusos de autoridad, la corrupción, tanto del corrupto como del corruptor, la malversación, la mala gestión del patrimonio eclesiástico, la actividad de los administradores que en beneficio propio o por favores a terceros gestionan el patrimonio sin respetar las normas establecidas. Entonces, ustedes ven cómo eso también está muy actualizado a lo que es nuestra sociedad actual, lo que es el mundo actual, ¿no? Es muy sensible a todos estos temas de transparencia y de evitar la corrupción en un ámbito tan delicado como es el económico. Otro ámbito de reforma que también se penalizó suficientemente es el del abuso de la autoridad. Otro, el del abuso sexual aún mayor, porque nosotros nos vamos a detener en el abuso sexual a menores, pero también hay abusos, puede haber abusos de un clérigo a una persona mayor. Entonces también eso se clarificó mucho. Y luego otra cosa muy importante, y esto está también relacionado con los delitos de abuso de menores, pero también con otro tipo de delitos, es la omisión, esto sobre todo para la autoridad eclesiástica, la omisión de la comunicación de la noticia de un delito. Tanto para el obispo, que tiene la función digamos, de no ser negligente, como para también los sacerdotes y cualquier fiel, que tiene la obligación de dar noticia de un delito. Esto tiene una aplicación privilegiada en el abuso de menores. Ya nadie se puede quedar callado. Así le fue a la Iglesia por callar y por esconder. Entonces, ahora la práctica, la tónica es nadie puede quedar callado. Y hay penas. Está penalizado aquel que digamos, es negligente ante un delito, si tiene en sus manos, como es la autoridad eclesiástica, si tiene en sus manos dar curso a una denuncia, o aquel que, sabiendo que se ha realizado un delito, que hay verosimilitud, no hay por qué tener certeza, pero sí con la verosimilitud que se ha cometido un delito, no lo denuncia. Entonces, esto me parece que es también muy importante. Bien,
Sí, Enrique. Gabriel, ¿alcanza también a los superiores religiosos en las comunidades que no son clericales, diríamos? Sí. Está abierto, ahora se abrió mucho, también, por eso digo, la reforma que antes, el derecho que antes estaba muy concentrado en los clérigos, tanto sacerdotes, tanto seculares como regulares, ¿no? Siempre incluyó a los religiosos en cuanto que eran clérigos. Pero sabemos que los religiosos, muchos no son clérigos, ¿verdad? Los que decimos hermanos, ¿no? Las hermanas, también, las religiosas, ¿verdad? Y los fieles. Entonces, ahora se abrió mucho a este otro ámbito al cual no llegaba. A ver, igual los religiosos, no clérigos, tenían ciertas penalizaciones, pero no estaban en este libro séptimo, ¿no? Sino en el libro segundo cuando trata de los religiosos, ¿no? Entonces ahí se indicaban algunas cosas para los religiosos no clérigos. Pero ahora se han incluido también en este libro, que es el específico de la fe. Bien, esto entonces un poco para el contexto general de lo que es esta reforma. No sé si les quedó muy claro. Yo digo, sé que es un tema que no es muy conocido. Otros ámbitos de la iglesia son más conocidos, este es poco conocido. A lo mejor, bueno, le quedaron algunas dudas o algo no le queda claro, pero bueno, es lo más elemental que se puede decir, ¿no? Lo más claro que se puede decir. Vamos a pasar ahora a el tema más importante para nosotros, porque que nos convoca, que es la protección de los menores. Es el que se le ha dado también más publicidad, entonces es bueno que estemos informados. Ahí ustedes, lamentablemente, no sé si lo podrán ver mucho, porque, a ver, no, ahí lo achiqué. No sé si lo llegan a ver. Está Canon 1398, que es el canon nuevo que habla de la protección a los menores, que habla del delito de abuso de menores. Y abajo en negrita está el canon 1395, parágrafo 2, que es la parte, digamos, derogada. ¿Tá? A ver, 1395.2 era, esos 5 renglones era lo que se refería el libro sexto, sobre las sanciones penales de la Iglesia, lo que se refería a abuso de menores. ¿Tá? Entonces, decía así, fíjense que tampoco se refería directamente al abuso de menores, sino que se refería muy tangencialmente. Decía, el clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo. Estamos hablando del sexto mandamiento, todos sabemos lo que significa, todos los pecados de índole sexual. Cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o públicamente, o con un menor que no haya cumplido 16 años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera. Eso era todo lo que el libro sexto derogado establecía sobre abuso de menores. ¿Tá? Es decir, es un parágrafo, el primer parágrafo de ese canon hablaba cuando un sacerdote atentaba matrimonio, es decir, cuando un sacerdote, digamos, se casaba civilmente. ¿Tá? Es decir, que automáticamente tiene la pena de la suspensión. Bueno, y este parágrafo 2 decía de otros delitos de índole sexual. Y ahí ponía, bueno, cuando realiza un delito sexual por amenazas o violencia, o con un menor, o públicamente. Entonces son otras derivaciones, pero fíjense que el abuso de menor estaba como un hecho más, ahí en la misma categoría que un acto sexual con una persona mayor de edad con violencia, o un acto sexual público. Es decir, y fíjense que la pena también era muy indeterminada, porque dice, bueno, deberá ser castigado con pena justa. Lo que yo le decía, la indeterminación. ¿No? Vaya a saber cuál podía ser una pena justa. Aunque, por supuesto,
Si era demasiado grave, no excluía que se lo expulsara el sacerdote del estado clerical, ¿tá? Que como pena es la máxima, ¿no? Expulsarlo del estado clerical. Ahora fíjense ustedes, habla del clérigo, solo para los clérigos, solo los sacerdotes. Y el menor, fíjense que decía de 16 años. No corría esto para una persona de 17 años, ¿tá? O de 16 o 17. Era menor de 16. ¿Tá? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora en la parte de arriba dice canon 1398. Ese es el nuevo canon. Eso es lo que se refiere ahora. ¿Qué dice la reforma sobre el abuso de menores? Dice, sea castigado con la privación del oficio y con otra, ya no dice una pena justa, acá establece una de las concretas que vimos antes, ¿no? La privación del oficio, una pena de privación, dentro de las penas expiatorias, ¿no? O con otra justa, ¿no? Pero ya da la pauta de ya da una, ¿no? Sin excluir, si el caso lo requiere, la expulsión del estado clerical, ¿tá? O sea que, desde la privación del oficio hasta la expulsión del estado clerical, ¿no? Puede ir la cuestión, ¿no? Dice, el clérigo, primero, que comete un delito contra el sexto mandamiento del decálogo con un menor o con una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón, o a la que el derecho reconoce igual tutela. ¿Tá? Lo voy leyendo suave, no lo voy a comentar porque los comentarios vienen después en 10 puntos que preparé, ¿no? Así que el clérigo que comete un delito contra el sexto mandamiento con un menor o con un equiparado a menor, es decir, una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón, o al que el derecho le reconoce igual tutela. Segundo, que recluta o induce a un menor o a una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón, o a la que el derecho reconoce igual tutela, para que se exponga pornográficamente o para participar a exhibiciones pornográficas, tanto verdaderas como simuladas. La pornografía, ¿tá? Con las mismas características, un menor o el equiparado a menor. Tercero, que inmoralmente adquiere, conserva, exhibe o divulga en cualquier forma y con cualquier instrumento imágenes pornográficas de menores o de personas que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón. ¿Tá? Acá viene todo el tema de la pornografía, pero con imágenes. Parágrafo 2, ese es el parágrafo 1 para los clérigos. Esos 3 puntos, esos 3 apartados referidos a los clérigos. Parágrafo 2. El miembro de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica y cualquier fiel que goce de una dignidad o ejercite un oficio o una función en la Iglesia, si comete uno de los delitos enumerados en el 1, o sea, los mismos que antes enumeramos, o en el canon 1395.3, ¿qué significa el canon 1395.3? Cuando se da un delito de abuso, pero con un mayor de edad, ¿tá? Sea castigado según el canon 1336, parágrafos 2.4, que ya lo decíamos hoy, que son las penas expiatorias, ¿tá? Y con el añadido de otras penas en proporción a la gravedad del delito, ¿tá? No les voy a pedir que comprendan totalmente esto porque, estamos aquí en un plano excesivamente técnico, ¿no? Pero lo que tienen que tener claro es que tiene 2 partes ahora este canon. El primero para los clérigos, el segundo para los religiosos, ¿tá? Ustedes saben que a todos los religiosos en general, la vida religiosa se denomina vida consagrada, ¿tá? La vida consagrada, ¿tá? Es decir, la vida consagrada incluye los institutos religiosos y otra forma de consagración que son los institutos seculares,
¿tá? Que son personas que se consagran pero no viven en comunidad. ¿Tá? Entonces, la vida consagrada sería eso, los religiosos de institutos religiosos, las congregaciones, órdenes que todos conocemos, y los institutos seculares. ¿Tá? Y después dice sociedades de vida apostólica, que es otra forma, ¿tá? Diferente, ¿tá? Pero también muy similares a los religiosos. ¿Tá? Es decir, los votos que hacen son diferentes, pero viven en comunidad. Lo que quiere decir entonces, esto simplemente para explicarlo, que esto de que dice de instituto de vida consagrada o sociedad de vida apostólica, se refiere a lo que nosotros conocemos en general por religiosos. ¿Tá? Los religiosos de las congregaciones o de las otras. Bien. Tienen entonces a la vista lo que es este nuevo canon. ¿Tá? El nuevo canon que se refiere específicamente a la protección de los menores, es decir, al delito de abuso de menores. Bien, vamos a comentarlo, vamos a ver qué novedades tiene, cómo se formó este canon. Bien, se introduce un nuevo canon, 1398, no existía. ¿Tá? El 1398 hablaba de otra cosa. Que consagra, como yo les decía hoy, normas que ya se habían dado en la materia. O sea, no innova nada, no crea nada. Simplemente sintetiza en ese canon lo que hace 20 años se viene legislando en distintos instrumentos. ¿Tá? Lo que los papas, desde Juan Pablo II hasta ahora el Papa Francisco, pasando por Benedicto XVI, han legislado para estos casos de abuso. La primera legislación que tuvimos en el caso de abuso, cuando comenzó la eclosión de todo esto, fue una constitución apostólica del Papa Juan Pablo II, llamada Sacramentum Sanctitatis Tutela, ¿tá? Que ahí establecía las normas llamadas de los delitos muy graves, ¿tá? Las normas para los delitos más graves. Y dentro de esos delitos incluía el abuso de menores. ¿Tá? Ese documento, esas normas son del año 2001, exactamente 20 años. Juan Pablo II fue el primero entonces que sanciona estas normas que se refieren a el delito de abuso de menores por parte de clérigos. Y ahí hay una cosa importante, porque ¿se recuerdan que vimos anteriormente que el canon que se refería al abuso de menores, el canon vigente, que estaba ahora en el libro sexto, decía que la edad era hasta 16 años, el menor de 16? Bueno, en estas normas del 2001, el Papa Juan Pablo II establece que ahora la edad menor será el menor de 18. Ya es una cosa muy importante. ¿Tá? Se incluye el delito de abuso entre los delitos graves, muy graves en la Iglesia. Los delitos muy graves en la Iglesia tienen que ver con cuestiones sacramentales. Por ejemplo, la profanación de la Eucaristía, el revelar el secreto de confesión, ¿tá? La agresión al romano pontífice, todos los delitos que conllevan excomunión, ¿tá? Que es la pena máxima de la Iglesia, ¿tá? La censura máxima. Entonces, fíjense la importancia, ya Juan Pablo II puso este delito entre los más graves. El delito de abuso a menores está a la altura de los delitos más graves en la Iglesia. Subió la edad, ahora son menores de 18, ¿tá? Y estableció un proceso. En esas normas establece un proceso, es decir, del modo como hay que, lo que hay que realizar, cómo hay que proceder cuando se da la denuncia de un delito. Entonces ahí establece una primera parte que es la investigación previa y luego el desarrollo del proceso. Y es tan importante este delito, como es tan grave, está reservado, no lo puede, este delito no lo puede juzgar, digamos, el proceso no lo puede iniciar un obispo, sino que es tan grave que este delito está reservado, solo lo puede juzgar, lo que dice ahí CDF, Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Tá? Estos delitos graves en la Iglesia están reservados
a la Congregación para la Doctrina de la Fe. El abuso de menores no lo juzga aquí un obispo, sino que hay que enviar todo el material a Roma y la Congregación para la Doctrina de la Fe se encarga de imponer la pena. Bien, entonces aquí tenemos un primer elemento importante, es decir, ahora el canon 1398 recoge lo que se comenzó a legislar hace 20 años. Exactamente. Segundo, este nuevo canon resalta, al haber dado esa importancia que no tenía, resalta lo que decíamos antes, la gravedad de estos delitos y también la atención que hay que poner en las víctimas. ¿No? De hecho, se conserva la prescripción de este delito. Ahora en la reforma del canon 1362 dice que el delito de abuso a menor prescribe a los 20 años. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, lo normal de la prescripción de un delito, de cualquier hecho delictivo, son 3 años. La prescripción del delito de abuso de menores son 20. La prescripción de abuso de un mayor, de una persona con abuso sexual a una persona mayor, son 7. Es decir, hay diferencias con el abuso de menor, porque cualitativamente son diferentes, pero ven que a su vez, de acuerdo a los delitos comunes, es mucho mayor la prescripción también. Entonces, esta prescripción tampoco se puso ahora, esta prescripción la puso el Papa Benedicto XVI, cuando reformó estas normas, actualizó estas normas que había dado Juan Pablo II en el 2001, el Papa Benedicto XVI las actualizó en el año 2010 y estableció ahí la prescripción de 20 años. Porque lo que había establecido el Papa Juan Pablo II era 10 años de prescripción. ¿No? Ahora, la prescripción a partir del 2010 son 20 años. Entonces el código ahora, esta reforma, establece los 20 años. Tercer punto, el cambio de lugar. Acá estaba la pregunta que hacían hoy. Cambió de lugar. Este delito tiene un nuevo contexto. Antes, el canon 1395-2, que decíamos que se refería ahí muy rápidamente al abuso de menores, estaba bajo el título Delitos contra las obligaciones especiales de los clérigos. Es decir, era un delito contra el sacramento del orden, contra el celibato, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Es decir, un delito muy unido al sacramento del orden sacerdotal. Sin embargo, ahora, este delito se cambia de lugar, decíamos, ¿no? ¿Y dónde se lo pone? Se lo pone bajo el título Delitos contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre. Fíjense el cambio. ¿Tá? El término dignidad es nuevo, porque el título antes decía delitos contra la vida y la libertad del hombre. Ahora se le agregó dignidad, que es un término también, es decir, muy potente y de mucho uso en la actualidad, muy actual. Esto entonces, como vemos, no es solo un cambio formal, no es solo un cambio de lugar. Acá lo que cambia es la concepción. Acá lo que cambia es la concepción de este delito. Es decir, hay una conciencia, en estos 20 años se ha ido formando la conciencia en la Iglesia de que antes que oponerse a la dignidad del sacramento sacerdotal, sacramento del orden, el abuso de menores se opone a la misma dignidad de la persona, se opone a la vida y a la libertad de la persona. Es decir, es más grave el atentado contra la vida, la libertad y la dignidad de la persona que el atentado contra la dignidad del sacramento, que lo es y es grave. ¿Tá? Pero se le da énfasis, se pone mucho más énfasis en el abuso a la vida, la libertad y la dignidad de la persona. ¿Tá? Eso se antepone a la dignidad propia del sacramento.
4. Tipificación. ¿Tá? Ustedes vieron que el canon 1398, recién lo leímos, dice de los delitos contra el sexto mandamiento. Ahora, claro, parece una contradicción, porque recién dijimos que esto se ponía bajo el paraguas, bajo el título de delitos contra la vida, la dignidad y la libertad. Y resulta que ahora habla de que es contra el sexto mandamiento. ¿Tá? Sin embargo, no hay ninguna contradicción, porque acá tenemos que entender el sentido que tiene sexto mandamiento. El sexto mandamiento sabemos que son todos los pecados de índole sexual. Entonces ahí tenemos que ir al Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2336, dice que el sexto mandamiento debe ser entendido como la globalidad de la sexualidad humana. Es decir, hay una visión integral de la sexualidad humana. La sexualidad humana que se confunde con la misma vida de la persona. Es decir, hay una concepción muy amplia de sexualidad. Cuando se habla del delito contra el sexto mandamiento, tenemos que considerar algo muy amplio de la sexualidad. Por eso es que se conserva ese viejo nombre, es decir, delitos contra el sexto mandamiento, así estaba en el código anterior, y se lo cambia de lugar. Pero no hay contradicción. No hay contradicción. Porque la concepción de la sexualidad coincide con esa concepción de la vida, de la libertad, porque es una concepción muy amplia. Es todo el ser humano que se identifica con su sexualidad. De hecho, la tipificación del delito, como ustedes vieron, es muy amplia. Porque fíjense que se habla, de hecho, ¿no? Vemos cómo se habla de delitos de índole sexual, con contacto físico, sin contacto físico, a distancia, presencial, a través de imágenes, es decir, es muy amplia la tipificación, porque amplio es el concepto de sexualidad, ¿verdad? Que la Iglesia maneja. Quinto punto, los imputables por abuso sexual no son solo los clérigos, ya lo dijimos, como era hasta el momento, sino que también los miembros, los religiosos, ¿tá? Los miembros de un instituto de vida consagrada y de sociedad de vida apostólica, ¿no? Y cualquier fiel, dice. Ahora, no habla de laicos, no dice los religiosos o los miembros del instituto de vida consagrada y los laicos, no, habla y cualquier fiel que tiene un oficio o un cargo eclesiástico. Es decir, no habla de laicos porque no se refiere a todos los laicos, porque tampoco llega la penalización, es decir, el delito no llega a penalizar a todos los laicos, a todos los bautizados, ¿tá? Sino que son aquellos que tienen un oficio. ¿Qué es un oficio en la Iglesia? Un cargo estable con un fin espiritual. ¿Tá? Por ejemplo, un administrador, un ecónomo, ¿no? Un administrador de una persona jurídica eclesiástica, un juez eclesiástico, un notario. ¿Tá? Esos son oficios. ¿Por qué? Porque son instituidos. ¿Tá? Un ministro de la Eucaristía. ¿Tá? Es un oficio también instituido, un ministerio. O una función eclesiástica. Funciones eclesiásticas hay muchas. Cualquier persona que sea un referente o tenga a cargo un grupo X tiene una función eclesiástica. Tiene a su cargo el grupo de liturgia. Un catequista, ¿tá? Tiene una función eclesiástica. ¿Tá? No olvidemos que hoy todos los ministerios que este Papa Francisco ha venido instituyendo. ¿Tá? Entonces, hay muchos oficios, ministerios, funciones en la Iglesia. ¿Tá? Entonces, se abre, ¿tá? La imputabilidad. Ahora no son solo los clérigos, sino también que son los miembros, como decíamos, no clérigos, por supuesto, porque religiosos. Porque los clérigos religiosos, los religiosos que son sacerdotes, entran en la general en la ley de todo clérigo, ¿no? Entonces, esto se refiere a los miembros, a los religiosos no clérigos y
los fieles que tienen cargos, oficios o funciones eclesiásticas en la iglesia. ¿Tá? De todos modos, la tipificación del delito, aunque sea el mismo delito o similar, no va a ser igual en un clérigo que en un laico. ¿Tá? Eso después, bueno, eso ya dentro de un tiempo o de unos años ya tendremos jurisprudencia en ese sentido y se habrán establecido ciertos criterios, ¿no? Porque no es lo mismo un abuso a una persona menor realizado por un laico que el realizado por un sacerdote, por un clérigo. Pero eso, ya digo, quedará en manos de la jurisprudencia establecer criterios de distinción. Sexto punto. Ya no se habla de actos sexuales, sino, como decíamos, de delito contra el sexto mandamiento. ¿Tá? ¿Por qué les digo esto de actos sexuales? Porque yo le hablé de dos normativas, la del 2001 del Papa Juan Pablo II, el Sacramentorum Sanctitatis Tutela, y la reforma que hizo el Papa Benedicto XVI en 2010. Pero el Papa Francisco ha hecho unas cuantas más. Sobre todo, hay tres que son muy importantes. Una del 2016 y tres del 2019. Son 4 reformas, ¿tá? Que ha hecho también el Papa Francisco, o sea, añadidos reformas, o sea, que ha legislado en esta materia. ¿Tá? Hay la del año 16, es un motu propio, se llama como una madre amorosa. La del 2019 es muy importante, porque es otro motu propio que se llama Ustedes son la luz del mundo. Ahí establece cosas muy importantes. Y luego 2 rescriptos, también a fines del año 19. Entonces, en estos últimos documentos del Papa Francisco, que no se los quiero citar más que eso, porque si no los voy a confundir más, ¿no? Aparte que tenemos el tiempo que tenemos, ¿no? No tenemos 3 horas. Pero bueno, en estos últimos documentos del Papa Francisco, estas últimas legislaciones, estas últimas normas que dio él sobre abuso de menores, se hablaba de actos sexuales. ¿Tá? Ese documento del 2019, el motu propio ese, Ustedes son luz del mundo, hablaba de actos sexuales. Cuando el documento de Juan Pablo II hablaba de delito contra el sexto mandamiento. Entonces ahora vemos cómo el código, la reforma, opta por el lenguaje de Juan Pablo II, aquel del año 2001, y habla de delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo. Y no habla de actos sexuales como hablaban los documentos del Papa Francisco. ¿Por qué? Porque el término acto sexual restringe mucho la comprensión del delito. Hay delitos de abuso de menores que no son actos sexuales. Y no olvidemos que la concepción es amplia. ¿Tá? La concepción de la sexualidad y por tanto del delito, la tipificación del delito es muy amplia. Entonces se vuelve a lo que dice ahí, Sacramentum Sanctitatis Tutela, o sea, las normas de los delitos más graves, promulgadas por el Papa Francisco, Juan Pablo II en el año 2001, y renovadas, actualizadas por el Papa Benedicto XVI en el 2010. ¿Tá? Entonces se vuelve a hablar de delitos contra el sexto mandamiento. Más amplio, porque volvemos a eso del sexto mandamiento que nos remite a una concepción amplia de la sexualidad. ¿Tá? Séptimo, no se habla tampoco de otro término que había introducido el Papa Francisco, que es el de adultos vulnerables. Decía menores o adultos vulnerables. ¿Tá? Ahora vieron que dice persona, si se está refiriendo a mayores de edad, que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón. ¿Tá? Habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón. ¿Qué significa eso? Que habitualmente, no es esporádico, no es puntual, porque una persona que está bajo el efecto del alcohol o de la droga, momentáneamente no tiene un uso perfecto de su razón. Pero acá se refiere a alguien que ya tiene un trastorno de base, porque habitualmente no tiene un uso perfecto de su razón, por tanto se equipara también a un menor. Pero no se habla de adulto vulnerable,
porque es una expresión que causó problemas, porque es bastante indefinida. ¿Tá? Entonces, si bien había sido introducida en los documentos, en estos últimos documentos, estas últimas normas del Papa Francisco, se vuelve nuevamente también a la expresión que estaba en el documento original del Papa Juan Pablo II. ¿Tá? Es decir, aquellos que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón. Es más específico. Y se agrega, esto es nuevo, se agrega, o a la que el derecho reconoce igual tutela. ¿Tá? Hay personas que se equiparan a los menores, no porque tengan uso imperfecto de razón, sino por otros motivos. Entonces, todo aquel que es equiparado al menor de acuerdo al derecho, ¿tá? Que requiere especial tutela. ¿Tá? Entonces, eso también es algo que es muy interesante. Ya no hablamos de, como no hablamos de actos sexuales, tampoco hablamos de adulto vulnerable. 8. También habla ahí, cuando se refiere a la pornografía, dice, el que recluta o induce a un menor, ¿tá? Digamos, a exponerse, ¿tá? A través de fotos o algo pornográficamente, ¿no? Dice, el que recluta o induce a un menor. Aquí también parece una redundancia, porque antes había hablado de abuso. El reclutar o inducir es una forma de abuso, no tendría por qué poner aquí. ¿Tá? Es una especificación que ya las había introducido el Papa Francisco y se mantiene. ¿Tá? Esto de reclutar o inducir no estaba en el documento del año 2001 del Papa Juan Pablo II. ¿No? Esto se agregan más tarde, ¿no? Estos elementos y se dejan, aunque parezcan redundantes, pero bueno, lo que abunda no daña, así que son especificaciones, ¿no? Son especificaciones del abuso, ¿tá? Reclutar o inducir. 9. Habla del que inmoralmente adquiere, conserva, exhibe y divulga imágenes pornográficas. Nos podemos preguntar, ¿hay una forma moral de adquirir, conservar, exhibir y divulgar imágenes pornográficas? ¿No? Es decir, es una expresión que parece bastante, digamos, que está de sobra, ¿no? Pleonástica, es decir, una redundancia, inmoralmente, porque nosotros tenemos, digamos, prácticamente está a la vista de que toda manipulación del tipo que sea pornográfica es inmoral. Sin embargo, no está de más y no es contradictorio, no es algo que digamos, que sobre, porque puede existir algún modo en que se tenga material, ¿no? Y, sin embargo, no haya culpa moral, ¿no? Imagínense ustedes un tribunal eclesiástico, o un tribunal de cualquier tipo, pero vamos a poner un tribunal eclesiástico, que tiene que retener o conservar, o incluso hasta exhibir, imágenes pornográficas, porque son la prueba de un delito. Y sin embargo, antes, como no decía inmoralmente, le llegaba. De hecho, ¿no? Si nos vamos a atar a la letra, le llegaba también, por ejemplo, a un tribunal eclesiástico que tenía este tipo de material, le llegaba, alcanzaba el delito. Entonces, es decir, existen muchas veces en que se puede adquirir, conservar, exhibir y divulgar sin tener culpa moral. ¿Tá? Es decir, no se hace inmoralmente. ¿Tá? Pero fíjense ustedes que se pone el término inmoralmente y no se vuelve un término que fue muy utilizado, que lo utilizó el Papa Juan Pablo II en Sacramentum Sanctitatis Tutela, en ese documento decía, en esas normas del año 2001, que hablaba de fines libidinosos. Decía, en esos documentos se hablaba de aquel que adquiría, conservaba o exhibía pornografía con fines libidinosos. Otra expresión muy ambigua que creó también muchas dificultades. Son expresiones muy poco jurídicas porque son poco específicas. ¿Tá? Y el derecho le huye a aquello que
sea poco específico, ¿no? Que cueste conceptualizarlo con facilidad. Bien, y décimo y último punto, cuando habla de las exhibiciones pornográficas de menores de edad, agrega una nueva acción, porque antes decía que adquiere, conserva y divulga imágenes pornográficas. Ahora agrega exhibir. Y también puede parecer que es un agregado inútil, porque cualquiera puede preguntarse cómo alguien va a exhibir algo que no tenga, que no haya adquirido o que no haya conservado. Y realmente puede haber casos en que alguien exhiba algo que no conserve o que no adquiera. ¿Tá? Cuando alguien junto con otro o toma las imágenes que otro tiene, no son suyas, toma las imágenes que otro tiene para adquirirlas. Entonces, él ni las conserva ni las adquiere, pero las exhibe. ¿Tá? Entonces, son elementos, como ustedes ven, fuimos de lo más general a lo más particular. Las primeras puntualizaciones que les realicé son cosas importantes. Estas últimas son, si se quiere, son mucho más específicas y, si se quiere, de menor importancia, ¿no? Pero bueno, todos estos 10 puntos contribuyen a delinear lo que es ese canon nuevo que se pone bajo el título de los delitos contra la vida, la dignidad y la libertad de las personas, que se refiere a este delito concreto que es el de abuso de un menor y equiparado. Es decir, personas que habitualmente no tienen, que tienen un uso imperfecto de la razón y aquellos que tienen tutela del derecho. ¿Tá? Bien, para concluir, ya creo que hemos respetado bastante bien el tiempo, así dejamos unos minutos para intercambiar ideas. Conclusión, muy general también. El Código de Derecho Canónico, en su último canon, dice que todas las normas están dadas para la salvación de las almas, que esa es la ley suprema en la Iglesia. El fin de la Iglesia es salvar las almas, el fin de la Iglesia es la evangelización es para la salvación del género humano. Por tanto, el Código de Derecho Canónico termina con esa afirmación, ¿tá? Es decir, que la salvación de las almas es la ley suprema de la Iglesia. Entonces, ¿esto qué requiere? La salvación de las almas requiere que los que han cometido crímenes también expíen su culpa. ¿Tá? Es decir, castigar a quienes han cometido actos delictivos es un acto de misericordia. ¿Tá? Es decir, es una responsabilidad que tiene el pastor. El pastor no es bueno porque deja todo como está y hace la vista gorda, o no. La función pastoral que tiene el obispo y la función de gobierno que tiene el obispo incluye también castigar los actos delictivos, corregir. ¿Tá? Eso es muy claro. ¿Tá? Es decir, y lo dice claramente el Papa Francisco cuando promulga esta carta pastoral de la reforma, esta carta apostólica con la que reforma el libro 6. ¿Tá? Es decir, es una función de la autoridad eclesiástica la de castigar. Castigar también es una forma de misericordia. ¿Tá? Es decir, porque la misericordia exige que se corrija al que ha obrado mal. ¿Tá? Es decir, si yo no corrijo al que obra mal, ¿qué misericordia tengo? Entonces, las penas sirven para restablecer la justicia. Es decir, para castigar a aquellas así. ¿Cómo se corrige la justicia? ¿Cómo se restablece la justicia? Castigando las acciones que son malas. ¿Tá? Y también las penas sirven para compensar al que ha sufrido violencia, para reparar. Hoy se habla mucho de reparación, de compensación. ¿Tá? Entonces, ese es un poco el sentido que tiene el derecho penal en cuanto a la salvación de las almas, en cuanto a dirigirse hacia ese fin supremo de la Iglesia que es la salvación de las almas. Por eso el Papa, al promulgar esta reforma en esta carta pastoral, esta carta apostólica, dice que abriga la esperanza de que resulte un instrumento, o sea, esta reforma resulte un instrumento para el bien de las almas y sus prescripciones, cuando sea necesario,
sean puestas en práctica por los pastores, con justicia y misericordia, conscientes de que forma parte de su ministerio, como un deber de justicia, eminente virtud cardinal, imponer penas cuando lo exija el bien de los fieles. Es muy claro. ¿Tá? Es decir, el Papa espera que esto sea un instrumento para el bien de las almas, y que estas prescripciones sean utilizadas por los obispos, ¿tá? Con la justicia y misericordia que corresponde, ¿tá? Pero que sean utilizadas por los obispos conscientes de que esto es una parte de su ministerio. Imponer penas también forma parte de su ministerio, ¿tá? Es un deber de justicia imponer penas cuando lo exija el bien de los fieles. Si imponer una pena es para corregir, por tanto es para el bien de los fieles, para salvación de su alma. Bien, entonces concluimos diciendo que el respeto de los derechos mutuos y el cumplimiento por parte de cada uno de los fieles de los propios deberes, de eso, de lo cual se habla mucho hoy en nuestro mundo, en nuestra sociedad, ¿no? De decir, respetar los derechos, y que tiene como contrapartida cumplir con los deberes, ¿no? Bueno, en la Iglesia también. En la Iglesia eso es fundamental, el respeto de los derechos mutuos, el cumplimiento de los deberes, obligaciones cada uno, de eso depende la comunión en la Iglesia. Y por tanto, el fin último que es la salvación de las almas, como decimos. ¿Tá? Bueno, hasta aquí, entonces, esto que quería compartir con ustedes sobre esta reforma, en general, haciendo énfasis en lo que es la protección a los menores. ¿Tá? Nos quedan unos minutos todavía, lo que quieran decir algo. Comentarios, preguntas. Hay todavía muchísimo para estudiar esto, ¿no? Esto recién va a entrar en vigencia el 8 de diciembre y se habrá para profundizar en esto. Estas son las primeras visiones que vamos teniendo, un poco la primera lectura, ¿no? que hacemos de esta reforma. Gabriel, me surge una duda, permiso. Sí. Cuando hablaba sobre el encubrimiento, en este caso, ¿los sacerdotes tienen la obligación de romper el secreto de confesión con este tipo de delito? Siempre, eso queda siempre... a eso se refirió en una de estas normas que yo le decía el Papa Francisco. Ustedes son la luz del mundo, en el año 19, estableció la obligación de todos los clérigos de denunciar. Es una obligación que tienen todos los fieles, pero ahí lo puso expresamente a todos los clérigos de denunciar, y la obligación que tienen los obispos, de denunciar. Antes el Papa Francisco, en el año 2016, en otro de estos documentos que le decía, como una madre amorosa, establecía que cuando el obispo no cumple, cuando el obispo es negligente, cuando no cumple con esta función de denunciar un delito de esta naturaleza, cualquier delito grave, muy grave, pero sobre todo, que hacía énfasis en los delitos de abuso de menores, puede ser expulsado el obispo. O sea, se le puede remover de su ministerio. O sea que el Papa Francisco hizo muy rigurosas las penas, ¿no? Tanto para los obispos como para los sacerdotes, con la obligación intimando a denunciar. Lo mismo que está la obligación para los obispos de denunciar a la justicia civil. ¿No? El hecho de que se siga un proceso canónico no quiere decir que no haya que denunciar también a la justicia civil si los involucrados no lo hacen. ¿Tá? Cuando la víctima, o los familiares, o quien sea de la víctima, no denuncian a la justicia civil, la autoridad eclesiástica tiene que ir a la justicia civil y denunciar. ¿Tá? Y no puede nunca la autoridad eclesiástica interrumpir, o sea, poner algún obstáculo al desarrollo de un proceso civil o un proceso canónico. ¿Tá? Y debe cumplir todo lo que se establezca a nivel civil en la materia. ¿Tá? Eso también está claramente establecido. Entonces, en ese caso, sí rompería el secreto de confesión. No.
Estamos hablando del conocimiento que uno tiene de un hecho que se exige que sea con cierta verosimilitud. Ah, bien. No el secreto de confesión queda amparado, eso se dijo expresamente, ¿no? Eso no se puede romper. Eso no se puede romper. Pero a la persona que es víctima, hay que decirle que denuncie a la justicia civil. Y si no denuncia a él, tiene que ir a la autoridad eclesiástica a denunciar. Y si la persona denuncia a la justicia civil, la autoridad eclesiástica debe ir igualmente a ponerse a disposición, antes que lo citen. Es decir, son todos modos, como vemos, de mostrar transparencia, buena voluntad, y de tratar de revertir toda aquella otra praxis que hubo antes de esconder, ¿no? También está totalmente prohibido y penalizado el hecho de que se le imponga, que la autoridad eclesiástica imponga silencio a la víctima o a los denunciantes. Si la víctima o el denunciante puede hablar todo lo que quiera de que él fue abusado por un clérigo. Bueno, o ahora también por un religioso o por un fiel laico. Mario dice de tener en cuenta los cánones 1390 y 1391. No sé por qué, ¿a qué te referís? Lo vemos. No sé, Mario, ¿a qué te referís con...? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. ¿Sí? Ah, bien. Es de los delitos contra la buena fama y el delito de falsedad. Sí, sí, está establecido. Ahí está. Y establece, yo ya le dije antes, ¿no? El canon que establece la obligación de denunciar un delito. O sea, todo esto que yo le estaba diciendo, ahora también fue incluido en la reforma, la obligación de denunciar. Dice el canon 1390 también, dice el parágrafo 2, quien presenta al superior eclesiástico otra denuncia calumniosa. El 1390 se refiere más bien a denuncia falsa, ¿no? Es otro tema, ¿tá? Porque dice los delitos contra la buena fama y delitos de falsedad. Son, claro, el que hace una denuncia falsa debe ser castigado, ¿tá? Pero no se olviden ustedes que ahora, a nivel civil, se ha, digamos, a ver, cuando uno va a denunciar un hecho a nivel civil, basta que tenga verosimilitud. ¿Qué quiere decir eso? Que sea verosímil que se esté realizando. No tiene por qué tener certeza. Porque ¿qué pasaba antes? Estoy hablando en el ámbito civil, penal. ¿Qué pasaba antes? Uno iba a hacer una denuncia y si la denuncia no prosperaba, a uno lo podían, digamos, hacer una contrademanda por difamación e injurias. ¿Tá? Hoy en día eso, ya en el abuso de menores, quedó bastante de lado. ¿Tá? Es decir, es muy raro que hoy en día alguien que va a hacer una denuncia de un abuso de menor, luego le caiga un abuso por injuria si no prospera la denuncia. Porque se exige simplemente que sea verosímil, nada más. ¿Tá? El hecho. No tiene que dar pruebas, ni tiene que tampoco decir de qué delito se trata, ni nada. Basta que tenga una noticia que pueda ser verosímil. Entonces eso es muy amplio. Y en la iglesia sucede lo mismo. Sucede lo mismo. Nadie va a acusar, esto que hacía referencia Mario, que está muy bien, pero no es en este caso de abuso de menores, nadie, es muy difícil que alguien acuse de injuria o difamación porque hizo una denuncia que no prosperó. Porque lo que se trata es de que nadie se calle. Y que si ven indicios de algo, se denuncie. Por supuesto, cuidando siempre la buena fama del acusado. ¿No? Porque todo lo que se habla hoy de revictimización, también, es decir, la revictimización de la víctima, ¿no? Cuando se lo expone indebidamente, pero también está la buena fama del acusado cuando se lo expone indebidamente. Entonces, se conserva con mucha fuerza, yo no lo dije, pero bueno, lo digo ahora, en esta reforma, la presunción de inocencia. El que está investigado es un inocente.
hasta que no se pruebe es culpable. De la presunción de inocencia hay que cuidar. ¿No? Entonces, cuidando la presunción de inocencia, que es un principio básico del derecho penal, se estimula a que todo el mundo haga denuncia, ¿tá? Siempre y cuando tengan una cierta verosimilitud. Entonces, si se estimula que hagan denuncia, muy raro es que, salvo que sea un invento muy flagrante, para que luego se lo acuse por difamación, ¿no? O sea, eso que se da en el ámbito civil también se da en la iglesia. No sé, Emma, no sé si había puesto algo. Voy a leer el chat. Bueno, alguien decía que se le entrecortaba, creo que Rosario. No sé, alguien decía que se le entrecortaba. Yo después lo voy a subir. Yo lo voy a subir al canal de YouTube. El canal de YouTube es Gabriel González Merlano, mi nombre. ¿Tá? Gabriel González Merlano. Ahí ya, si Dios quiere, mañana o pasado ya está subido. ¿Tá? A ver, textualmente, dice Emma Vidal, en ningún canon reformado o nuevo de derecho canónico dice que se tuvieran que informar a las autoridades civiles. O sea que un obispo podría decidir que algo es serio o una ofensa menor. No hubiera sido necesario algo referente a esto de las autoridades civiles. Bueno, no sé si hubiese sido necesario, porque la obligación de denunciar hoy en día incluye eso. Y no olvidemos que la norma de esta norma, ahora estas normas nuevas, digamos, se complementan en aquello con las normas que se han dado, que están en vigor. ¿Tá? Que están en vigor, por supuesto. Es decir, las normas que se han dado desde el 2001 hasta ahora no quedan derogadas. ¿Tá? Lo que queda derogado es el libro sexto anterior. Entonces, esta obligatoriedad que tienen, por ejemplo, que existe de denunciar en el ámbito civil, eso está en vigencia. ¿Tá? Y implícitamente también está aquí, en la medida que dice de la obligación de denunciar. ¿Tá? Entonces, bueno, no sé si era preciso ponerlo en forma tan explícita, ¿no? Hay muchas cosas que todavía hay que perfeccionar, ¿no? Hay cosas que deben perfeccionar, por supuesto. ¿Tá? Hay muchas cosas. No vamos a entrar en eso, porque vamos a ver primero lo que tenemos y todo lo bueno que tenemos y todo lo bueno que se ha reformado. No vamos a decir de lo que todavía carecemos, ¿no? Pero sí. Bien. ¿Alguna otra comentario? Gabriel, lo procesal queda sujeto a CDF. Sí, lo procesal es el proceso, porque ¿qué pasa? Esos procesos están reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Tá? Entonces son procesos especiales que se crearon justamente con el Sacramento Santidad y Tutela del 2001, Juan Pablo II, y que luego los reformó Benedicto XVI en el 2010, como dijimos, ¿tá? Y que hoy están incluidos en los protocolos, ¿no? De las conferencias episcopales, los protocolos de las distintas comunidades religiosas, ¿no? Es decir, los protocolos de acción, ¿tá? Cuando se da un delito. Muy bien. ¿A partir de qué fecha entra en vigencia, Gabriel? 8 de diciembre. 8 de diciembre, Inmaculado. 2021. Sí. 2021. Bien. Es decir, por ahora rige todavía tenemos libro sexto que estaba hasta el momento, hasta el 8 de diciembre, ese que está en vigencia. A partir del 8 de diciembre queda derogado. Muy bien. Le hago una pequeña pregunta. Soy Eduardo, yo de derecho no sé mucho, casi no nada, pero ¿qué pasa con las cosas que la persona sabe de antes del 8 de diciembre? No sé si me explico, me entiende la pregunta. Cosas, digamos, algún conocimiento que la persona tenga antes de esa fecha. A ver, puede darse que entre en vigencia estas normas y el hecho sea de antes del 8 de diciembre. Sí.
entonces siempre se va a aplicar la ley más benévola, ¿tá? Porque eso también es un principio penal. ¿Tá? Ahí habrá que ver qué ley aplicar. Va a ser, a lo mejor le corresponde aplicarle la norma, bueno, a ver, lo más probable es que le corresponda a la norma nueva, ¿no? ¿Tá? Pero puede haber una cierta retroactividad, ¿no? Porque en el momento que se cometió el delito, regía otra norma, por supuesto, otro cuerpo normativo, y bueno, si, como todo, si es más favorable al reo, bueno, es el que sea más favorable. ¿No? Bueno. Bien. ¿Alguna otra comentario, preguntas? ¿No? Dejamos por aquí. Gracias por la charla, fue muy buena, la verdad. Que nos actualicen eso. Muchas gracias. Bueno, muy bien, me alegro. Gracias, Gabriel, muy claro. Y pasen bien. Vamos. Bueno, Muchas gracias, que pasen muy bien. Buenas noches. Chao, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, que pase bien, muy buena charla.